Para dar inicio a este evento, con motivo de clausura de la primera sesión plenaria del Consejo Nacional Banorte ICSE, invitamos a los presentes a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Hace uso de la palabra el ciudadano doctor Guillermo Ortiz Martínez, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte ICSE. Muy buenas noches, señor presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, señor presidente Lagos, señor secretario de Hacienda, Alejandro, muy bienvenidos. Queremos, primero que nada, y hablo en plural por la institución, por Banorte, agradecer al señor presidente de la República que nos acompañe en esta primera sesión de consejeros regionales de Banorte. Los consejeros regionales son más de 140, vienen de todo el país. Este año Banorte inició con 5 consejos regionales, uno en el noreste, otro en el norte, en el centro, en Guadalajara, en occidente, en el sur. Y el resto de los presentes son clientes de Banorte, señor presidente. Por cierto, usted es uno de los clientes más distinguidos, el más distinguido de Banorte. Es un comercial. Y este agradecimiento, señor presidente, si me permite, bueno, pues tiene varias dimensiones. La primera, repito, es por hacernos el honor de clausurar esta sesión. Esto ha sido un día largo. Iniciamos en la mañana con la ponencia de Alan Stoga, que está aquí en la primera fila, que nos comentó de los resultados de la economía americana y nos dijo que nada había cambiado, pero que todo tiene que cambiar para que las cosas cambien. Ese fue el resumen de la ponencia del señor Stoga. Posteriormente hubo un diálogo con Alan Greenspan, que duró como 1 hora y pico, y por más que hice la lucha no pude sacarle ningún pronóstico al señor Greenspan, pero sí nos dejó bastante confundidos a todos. No, la verdad es que en el tema de Alan Greenspan, yo creo que quizá la parte más importante de lo que dijo es que nadie anticipó
la virulencia de la crisis, ni el Fondo Monetario Internacional, ni el FED, ni la OECD, ni el Banco Mundial. Entonces, bueno, dio una explicación, yo diría, muy coherente y muy racional de por qué los modelos económicos simplemente no pueden incluir dentro de sus variables, digamos, parámetros o variables que puedan de alguna manera pronosticar una crisis. Posteriormente, el presidente Felipe González de España y el señor Michel Camdesú nos hablaron sobre Europa. La conclusión es que esto va a durar un buen rato, todo el tema europeo, que sigue siendo un motivo de preocupación, pero que poco a poco se están dando los elementos en la Comunidad Económica Europea, dentro de la eurozona, para ir, digamos, eliminando los riesgos de cola de un rompimiento de la eurozona. Posteriormente, el presidente Lagos y el presidente Zedillo hablaron sobre América Latina y la globalización, y creo que una de las conclusiones a las que llegaron es que si bien América Latina había hecho bien las cosas y por eso había sorteado razonablemente bien la crisis financiera, uno de los ingredientes había sido la suerte. Esto es el crecimiento de China, que lo mencionó específicamente el presidente Lagos. Por cada 1% que crece China, Chile crece 0,4%. Entonces el presidente Lagos se preguntaba por cuánto tiempo más iba China a continuar con esta senda de crecimiento, pero yo creo que el presidente Zedillo, con mucho tino, mencionó que Chile está adelante de, digamos, el resto de los países de América Latina, en la fortaleza de su entorno institucional, en su capacidad de gestionar políticas públicas y en general en la cohesión social que lo caracterizan. Finalmente tuvimos una mesa recientemente sobre México, pero esa se la comento en un momento más. Le quería decir que la segunda dimensión de este agradecimiento institucional es por las atenciones que estuvo usted, señor presidente, con motivo del fallecimiento de Roberto González. Su presencia en 2 actos honrando a don Roberto, pues nos llena de orgullo a las instituciones que don Roberto fundó, a Gruma y a Banorte, desde luego, y bueno, pues a nombre de la institución y a nombre de la familia de don Roberto le estamos sumamente agradecidos. Pero la tercera razón y la más importante por la cual queremos mostrarle nuestro agradecimiento, señor presidente, es la entrega, la dedicación y el patriotismo con que ha manejado usted México estos últimos 6 años. Bueno, ser presidente de un país latinoamericano y ser presidente de México no es y ha sido nunca tarea fácil, pero a usted, señor presidente, le tocó lidiar con la crisis financiera pues más fuerte que haya habido, por lo menos desde la Gran Depresión. Según Greenspan, es la crisis económica más fuerte desde la Gran Depresión, pero la crisis financiera más grande de la historia, porque todavía estamos lidiando con el legado de la crisis. A mí me tocó acompañarlo en la primera parte, yo en el Banco de México, del año 2007 al año 2009,
pero bueno, pues esto sigue, ¿no? Y pues gracias a la conducción atinada del presidente Calderón, México salió bien librado. Sufrimos en el año 89 por la conexión tan estrecha que teníamos con Estados Unidos, por todo el tema de la suspensión, de la paralización de las finanzas globales y la contracción intensa del comercio mundial, pero igual lo recuperamos. El sector financiero en México, bueno, obviamente sufrió también, pero no hubo una dislocación seria en el sector financiero mexicano como consecuencia de la crisis global. ¿A usted le hubiera gustado escuchar, señor presidente, esta última mesa sobre México que un poco recabó lo que se dijo en la mañana respecto del mundo para situar a México el día de hoy y dar una visión de hacia dónde vamos? Y le hubiera gustado, señor presidente, porque yo creo que hay un enorme optimismo sobre México. Y hay un enorme optimismo, no solamente porque las variables macroeconómicas están en su lugar, porque tanto los equilibrios externos como los equilibrios internos están ahí, porque tenemos baja inflación, una deuda razonable, bajo déficit público, porque tenemos un déficit en cuenta corriente menos del 1% del PIB los últimos 10 años en promedio, reservas internacionales récords, etcétera, etcétera, ¿no? Pero algo importante, señor presidente, es que el país se ha vuelto de hace 5 o 6 años mucho más competitivo. Por alguna razón que todavía los economistas no acaban de descifrar, y yo conste que yo ya me salgo del gremio de los economistas, por lo menos temporalmente, la productividad, si vemos gráficas de costo unitario de mano de obra, de productividad del sector manufacturero, México, después de un periodo de estancamiento largo, ha tenido un comportamiento verdaderamente notable. En parte puede ser cíclico, puede ser tipo de cambio, en parte nuestra penetración en las exportaciones en Estados Unidos, el crecimiento se puede deber a un tipo de cambio más subvaluado que el que teníamos anteriormente, pero yo creo que han sido una serie de factores que han hecho que el país vaya madurando, a pesar de las dificultades en el mundo, a pesar del entorno mundial tan complicado, a pesar de los problemas de seguridad que enfrentamos en el país, que usted los ha encarado con enorme valentía. Así que, señor presidente, yo creo que puede usted estar muy satisfecho de una labor muy bien cumplida y pues a nombre de la institución le deseamos todo lo mejor para lo que viene. Muchas gracias, señor presidente. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Señor doctor Guillermo Ortiz Martínez, presidente del Consejo de Administración del Grupo Banorte ICSE, muchísimas gracias, doctor, le aprecio muchísimo sus palabras y las valoro muy sincera y personalmente. También al doctor Alejandro Valenzuela, director general del grupo, le agradezco muchísimo siempre su apoyo, cercanía con el gobierno federal, y a ambos les agradezco muchísimo la invitación a esta oportunidad singular de estar con todas y con todos ustedes. Saludo con admiración de siempre a don Ricardo Lagos, expresidente de Chile y uno de los grandes líderes de nuestro continente. A todos ustedes, amigas y amigos, consejeras y consejeros nacionales y regionales del Grupo Financiero Banorte ICSE, al secretario de Hacienda y otros colaboradores del Gobierno Federal, los saludo también con afecto a todos ustedes. Agradezco mucho la oportunidad de estar esta noche con ustedes, de poder compartir con ustedes la parte final, la clausura de esta primera sesión plenaria del Consejo Nacional
de Banorte ICSE. Y me parece muy sintomático porque qué duda cabe, después del lamentable fallecimiento de don Roberto, a querer o no, el grupo financiero Banorte ICSE tiene que empezar una nueva etapa, y una etapa posterior a don Roberto González Barrera. Y me parece muy importante que la integración de los consejos regionales y particularmente la organización de estos foros sea un indicio y un indicio muy promisorio de una nueva etapa que estoy seguro será exitosa, y así lo deseo, de este grupo financiero tan importante que, de ser uno de los bancos más modestos que fueron finalmente privatizados en la década de los 90, se ha convertido ya en el tercer banco más importante de México, gracias a la visión, el empuje, la dedicación, la responsabilidad de don Roberto González Barrera, y desde luego entre su talento está el haberse rodeado de un magnífico equipo donde están desde luego Guillermo Ortiz y Alejandro Valenzuela. Eso explica muchas cosas de parte del grupo. Así que celebro mucho la iniciativa de reunir a los consejos regionales, que sé que los integran los más destacados empresarios del país, porque aquí se generan muchas ideas constructivas que le sirven al grupo y que le sirven a los consejeros y que le sirven a México, que nos permiten a todos compartir reflexiones acerca del país, acerca del presente y el futuro de nuestro querido México. Para mí, por nuestra parte, ha sido muy relevante, muy importante mantener siempre una relación estrecha con el sector financiero, porque sin duda es una pieza clave para impulsar el progreso de México. Y qué duda cabe que este grupo desempeña un papel de primerísimo orden. Primero, por lo que he dicho, porque se ha consolidado como el tercero en el país por captación y cartera de crédito total, porque es una institución orgullosamente mexicana y además se sostiene con ese timbre de orgullo que siempre caracterizó a don Roberto. Yo lo recuerdo siempre como un hombre, ante todo, destacado como mexicano. Mi conocimiento con él obedeció precisamente a ese patriotismo, a ese esmero por afianzarse, ante todo, como un mexicano servidor de la patria, que fue pues en el rol que más lo conocí y que siempre estuvo muy cercano a la vida institucional del país. Con esa visión muy mexicana, si se me permite, él concibió quizá y desarrolló, hasta llevarlo a donde está ahora, como una institución mexicana, insisto, al Grupo Financiero Banorte. Lo que yo pudiera compartirles esta noche, amigas y amigos, antes de clausurar formalmente el evento, es pues un poco compartir la experiencia y la visión desde la Presidencia de la República de lo que fueron estos años muy desafiantes, muy interesantes, muy complejos ciertamente, en diversos ámbitos de la vida nacional, pero particularmente en el ámbito económico. Como bien ha dicho Guillermo Ortiz, y eso es algo muy importante, nadie anticipó la crisis económica que vivimos. Ya no digamos la profundidad, sino simplemente su mera existencia. Y lo digo porque, honestamente, en honor a la verdad, al principio del sexenio nos habíamos propuesto una serie de reformas importantes y realmente una proyección muy importante de la vida económica del país. Pero al final de cuentas, finalmente la administración, el sexenio mismo, se vio marcado por tres momentos claramente diferenciados y marcados por la crisis misma. Yo suelo decir que si hubiera que analizar económicamente la vida del país en estos 6 años, habría que hablar de México antes de la crisis, México durante la crisis y México después de la crisis. ¿Qué teníamos antes de la crisis? Primero, teníamos enormes ventajas en la vida institucional del país. Una de ellas precisamente era y es un banco central muy atinadamente dirigido entonces por el propio doctor Ortiz, que le dio, junto con otras instituciones financieras y económicas del país, una gran solidez y una base macroeconómica muy importante que consolidó la fortaleza de México, una fortaleza que fue vital para enfrentar las dificultades de los años venideros. Bueno, pues al iniciar el gobierno realmente teníamos la visión de transformar
la economía del país y el objetivo es, y así aparece, ustedes lo pueden revisar en el Plan Nacional de Desarrollo, hacer de México, de la mexicana, una economía competitiva y generadora de empleos. Este calificativo competitiva es muy importante por algo que ha mencionado el propio Guillermo. Era vital que en una economía global como la que tenemos, México avanzara precisamente en términos de productividad y de competitividad como la única alternativa no solo de tener éxito, sino de sobrevivir en una economía que se veía cada vez más competida, con una disputa mucho mayor por inversiones, oportunidades de crecimiento, empleo, etcétera, etcétera. Y con ese fin nos propusimos, sobre todo los 2 primeros años, el primer año sobre todo, tratar de poner sobre la mesa y empujar algunas reformas que el país necesitaba y que eran clave para consolidar la viabilidad económica y financiera del país y sobre todo para establecer bases sólidas de crecimiento. Y la primera gran reforma que pusimos sobre la mesa y que afortunadamente salió adelante fue la reforma de pensiones, al régimen de pensiones de los servidores públicos. Hay que decir que en los años 90 se había hecho una reforma muy importante en materia de pensiones de los trabajadores de las empresas, de los afiliados al Seguro Social. Esa reforma está un poco perdida en el tiempo, pero fue clave también para la solidez que hoy México tiene. Pero hacía falta una reforma que pasara del sistema tradicional solidario de pensiones a un sistema de cuentas individuales para el caso de los casi o un poco más de 2 millones de servidores públicos en México. El pasar del sistema tradicional de pay as you go, como se conoce, a un sistema individualizado de ahorro era vital para garantizar la viabilidad financiera de largo plazo del México. Y finalmente, hay que reconocerlo también, una muy buena conducción económica, teórica y política de Agustín Carstens, donde estaba el propio secretario Meade, entonces, donde estaba José Antonio González, en fin, un muy buen equipo. Se negoció con el Congreso una muy buena reforma a la ley del ISSSTE, con un perfil de mucha conciliación, de mucha colaboración, minimizando muchos riesgos políticos asociados. Y para no hacer el cuento largo, logramos una reforma que, si le sumamos la negociación que hicimos con el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Yo recuerdo que en el sexenio anterior, cuando se trató de tocar el contrato colectivo del Sindicato del Seguro, hubo marchas, manifestaciones, bloqueos y finalmente no se hizo reforma alguna. Negociamos con el sindicato del IMSS, logramos cambiar el régimen pensionario del Seguro Social. La Comisión Federal de Electricidad, por su parte, y celebro aquí la presencia de ese gran director que fue Alfredo Elías Ayub, negoció a su vez con el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana una reforma al contrato. Y sumada la reforma a la ley del ISSSTE, donde incluyeron a todos los maestros, por ejemplo, y a los médicos. Estamos hablando de más de 1 millón de trabajadores, 1,5 millones. Más la reforma al contrato de Comisión Federal, más la reforma al Seguro Social, se le ahorró a México, a las finanzas públicas, más de 30 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto a valor presente. Es decir, en sí mismo fue una gran reforma financiera y una gran reforma fiscal. Es decir, prácticamente eran varias reformas al IVA juntas en ese esfuerzo, tan solo en ese cambio del primer año de la administración. Eso fue clave. Y posteriormente avanzamos en otras reformas más modestas, hay que decirlo, pero a mi juicio en el rumbo correcto. Una, reformas al régimen tributario que permitieran precisamente elevar la recaudación distinta de ingresos petroleros. Y otra reforma muy importante, digamos, la última reforma antes de la gran crisis de 2008-2009, que fue la reforma al sector energético. Y ahí la clave es que se fortalecieron las finanzas de Pemex y se le dio algo muy importante a Petróleos Mexicanos, la posibilidad de celebrar contratos flexibles y por resultados con el sector privado. Algo que abre la puerta precisamente a mayor competitividad e interacción de Pemex con la inversión privada en el país, algo que va a ser fundamental para el futuro y quizá abunde un poco más hacia el final de mi comentario. Esa reforma de Pemex no fue todo lo que Pemex necesitaba, es cierto,
pero creo que fue un avance muy, muy importante. Yo digo en términos de fútbol americano, ahora que está poniéndose buena la temporada, que si bien es cierto buscábamos un touchdown con la iniciativa de reforma, pues no lo logramos, pero logramos un buen 1º y 10, bastante razonable, con un pase largo que nos permitió avanzar. Y efectivamente la reforma de Pemex, por ejemplo, sumado a la mayor inversión que hicimos en la empresa, permitió revertir, entre otras cosas, la preocupante declinación en la producción de hidrocarburos. Cuando recibí la administración, por ejemplo, Pemex tenía una tasa de reposición de reservas del 40%. Es decir, por cada barril de petróleo que se descubría en reservas probadas, ese mismo día ya se habían vendido más de 2, casi 2,5. Con lo cual, condenaba a Pemex en un plan horizonte probablemente de 10 años a perder la totalidad de sus reservas probadas si no elevábamos la tasa de restitución. Gracias a la reforma y a la inversión, hemos llegado, por ejemplo, este año, el año pasado, a tener ya una tasa de restitución de reservas probables y posibles de 100%, y este año llegamos en el 2012 a una tasa de 100% de restitución de reservas probadas. ¿Qué quiere decir? Que por cada barril de petróleo que se vende, ese mismo día ya se descubrió otro en reservas probadas, con lo cual se garantiza una permanencia en la producción de Pemex en el largo plazo. En fin, esas acciones fueron importantes y debo decirlo porque nos ayudaron a generar un espacio de maniobra muy importante para enfrentar la crisis en el año 2008-2009. Y bueno, después vino precisamente la crisis con la dimensión que todos ustedes conocen. Bueno, hubo otra reforma importante que, si bien es cierto no fue legislativa, fue administrativa, y que fue la presentación del Plan Nacional de Infraestructura y la creación del Fondo de Infraestructura. Esto va a ser muy importante porque privatizamos, es decir, vendimos al sector privado varios activos de infraestructura del país, entre otros varios activos carreteros, lo cual nos dio recursos abundantes, hay que decirlo, para poder financiar proyectos de infraestructura fuera de presupuesto. Con lo cual logramos pasar la inversión en infraestructura, que era más o menos de 3% del Producto Interno Bruto en el sexenio anterior, y es más o menos el promedio de la OCDE, la logramos pasar a casi 5% del Producto Interno Bruto, que fue también bien importante para la economía del país. ¿Qué fue lo que pasó durante la crisis? Bueno, las cosas fueron más complejas. La situación pues afectaría irremediablemente a México. Yo recuerdo en los análisis tanto del Banco de México como de Hacienda, cada vez los pronósticos eran peores, es decir, primero se preveía una crisis, y luego se preveía una crisis grave, y luego una crisis extraordinariamente grave. Y cuando empezó a ocurrir lo de Lehman Brothers, yo recuerdo era pues un día del grito, un 15 de septiembre del año 2008, pues ya las cosas eran verdaderamente aterradoras y resultaron en términos del impacto todavía más de lo que se pronosticaba. Imaginen ustedes lo que era para nosotros estar viendo en el primero y el segundo trimestre de 2009 que la economía mexicana cayó por 2 trimestres consecutivos más del 10%. Era una contracción verdaderamente brutal, con los temores que desde luego había y que ahora los podemos platicar, digamos, de las consecuencias sociales que una recesión de ese tipo pudo tener en México. Imaginen ustedes quitarle el 10% del ingreso al país en una rebanada. Finalmente, a final de ese año la caída fue menor, de todos modos un 6% muy, muy grande. Nunca se había visto, y no tuve la oportunidad de oír al doctor Greenspan, que es un privilegio, y felicito a Guillermo y Alejandro por haberlo traído. Pero es cierto, es la peor crisis que ha habido, la peor crisis financiera, y si no es la peor crisis económica, pues es la peorcita que todo el mundo recuerda, ¿no? Porque yo admito que la del 28 pudo haber estado peor, pero aquí como todos somos de Madonna para acá, pues es difícil que nos acordemos de la crisis del 28, la verdad, ¿no? Entonces fue la más difícil y había que hacerle frente. Aquí yo debo admitir, amigas y amigos, que la responsabilidad macroeconómica con la que se ha conducido el país, no solo o no en mi gobierno, no solo,
sino realmente, por lo menos en los 12 años anteriores, permitió que México tuviera margen de maniobra para hacerle frente a la crisis. Dicho en otras palabras, cuando vino la crisis derivada, aquella quiebra o aquel problema de balanza de pagos del 94, y tuvo que enfrentar el doctor Cedillo, por ejemplo, con Guillermo ahí, por cierto, pues no había margen de maniobra, no había dinero, había que cortar tajantemente proyectos, presupuestos, inversión. Aquí finalmente tuvimos la fortaleza de reservas internacionales muy sólidas, no tuvimos un problema financiero y bancario, al contrario, en esta crisis la banca no fue parte del problema, fue parte de la solución. Tuvimos además teníamos un déficit fiscal muy reducido que nos permitió tener y aplicar medidas contracíclicas. Se contaba con los fondos excedentes petroleros, algo muy parecido, don Ricardo, a lo que en Chile fue precisamente lo que es el fondo que se creó a partir de los excedentes del precio del cobre. Y todo eso nos permitió un margen de maniobra. Qué bueno, porque es quizá la primera vez que México enfrenta una crisis, desde luego de esa magnitud. Creo que esa magnitud en los últimos 30 años nada más fue precisamente la de 94, 95 y esta. Pero, de contracción de PIB. Pero eso permitió que hubiera varias cosas que ayudaron no a minimizar la crisis misma, porque eso era imposible, este era un fenómeno internacional, pero sí a minimizar el impacto sobre la población y sobre ciertos sectores de la crisis del año 2009. ¿Qué fueron las cosas que yo destacaría de este segundo periodo durante la crisis? Uno fue medidas contracíclicas en el gasto. Sí aceleramos el gasto, sí lo expandimos, cosa que no se podía hacer en 94-95. Nosotros aceleramos ciertos gastos, entre otros el gasto de infraestructura, echando mano de los instrumentos que teníamos a nuestro alcance. No hicimos cortes presupuestales en sectores de inversión, por ejemplo, que antes se tuvieron que hacer. Es decir, no solo seguimos invirtiendo en infraestructura, carreteras, etcétera, sino que incrementamos presupuestos de carreteras, de vivienda y algún otro de infraestructura. Dos, dentro de esas medidas pusimos en marcha programas específicos para preservar el empleo con fondos públicos. Por ejemplo, doy algunos muy importantes. Uno, el programa de paros técnicos. Dado que se contrajo terriblemente la demanda de los consumidores en Estados Unidos, México estuvo directamente impactado por ser un país exportador de manufacturas a los americanos. Y entonces eso implicaba el riesgo de que se fueran a la calle literalmente cientos de miles de trabajadores mexicanos. ¿Qué fue lo que hicimos? Pusimos en marcha una figura que no se había usado en la legislación laboral, que son los paros técnicos, y tratamos de llegar a acuerdos sector industrial, particularmente de la industria exportadora y empresa por empresa. Y el acuerdo era, en términos generales, variaba caso por caso desde luego, pero era si el trabajador y el sindicato correspondiente aceptaba ganar 1/3 menos de su salario y la empresa aceptaba pagar otro tercio del salario, el gobierno federal pagó otro tercio del salario, al menos en periodos de 4 a 6 meses. Con lo cual evitamos literalmente que por lo menos 350,000 trabajadores fueran despedidos del sector exportador. Dos, hicimos un programa muy intenso, muy keynesiano ciertamente, pero la verdad muy efectivo, de empleo temporal. Pagos de hasta 2 jornales, es más o menos 2 o 3 salarios mínimos, por 4 a 6 meses también, en todo tipo de programas comunitarios, desde luego con reglas muy bien establecidas, o lo mejor posible, para, por ejemplo, abrir brechas cortafuego para prevenir incendios forestales, que además fueron útiles, para limpiar carreteras, para limpiar zonas arqueológicas, algo muy importante porque el sindicato del INAH nunca había dejado que se contratara a otra gente. Es un lío que luego platicaremos de esas cosas, pero finalmente logramos que se permitieran contratar empleos temporales en las zonas arqueológicas. Y eso nos ayudó, por ejemplo, para que en esta administración se hubieran podido abrir 14 zonas arqueológicas contra
2 o 3 que usualmente se abrían, porque tuvimos realmente mucha mano de obra disponible y de cosas que se habían pospuesto, zonas pequeñas, si ustedes quieren, muchas de ellas, pero que entraron perfectamente en el programa de empleo temporal. Y otras medidas, por ejemplo, se vino abajo la exportación de refrigeradores y traíamos ya pensado meter un programa de ahorro de energía y eso encajó perfectamente. Se diseñó un programa de sustitución de electrodomésticos, básicamente refrigeradores y equipos de aire acondicionado, según el cual, de acuerdo con el recibo de luz, veíamos o era un indicador aproximado del ingreso de la familia. Si el recibo era de bajo consumo, a la familia le subsidiábamos hasta el 40% del refrigerador. ¿Por qué razón? Porque los refrigeradores que tienen 8 años de antigüedad, por ejemplo, consumen el triple de electricidad que los refrigeradores nuevos. Entonces, a familia enviábamos un especialista a la casa, recogíamos el refrigerador viejo y le entregábamos uno nuevo con un descuento y con un programa de crédito perfectamente pagable por la familia. Entonces, el programa funcionó para ahorrar energía, para reducir subsidios que paga CFE a esos niveles de ingreso y también para vender refrigeradores, con lo cual reactivamos de manera muy importante y la industria de refrigeración en México se fue para arriba en plena crisis. Por cierto, el programa tenía un nombre muy complejo que sugería ahí el equipo de Georgina, que es el secretario de Energía, que se llamaba Programa de Sustitución de Electrodomésticos por Equipos e Implementos Ahorradores de Energía. Y le dije, Georgina, ese programa nadie nos lo va a entender. Entonces le buscamos un nombre más atractivo y el nombre finalmente fue Cambia tu viejo por uno nuevo. Y el programa resultó todo un éxito, francamente, por lo menos en términos de mercadotecnia. A la fecha lleva ya casi, pues yo creo que 1.800.000 refrigeradores y equipos. Y en fin, pusimos este tipo de programas. Otra cosa que hicimos fue acelerar en ese momento el crédito a las pymes, cambiando el modelo presupuestal de apoyo a pymes. Tradicionalmente se presupuestaba una cantidad muy baja, por cierto, de apoyo a pequeñas y medianas empresas y se daba como transferencia directa a un reducido grupo de beneficiarios, reducido porque no había dinero para todos, ¿no? O sea, se tomaba cada economía o Cedesol, tomaba pequeñas empresas y les daba un apoyito y hasta ahí llegaba y era fondo perdido. ¿Qué hicimos ahora? En lugar de distribuir así el dinero para pymes, incrementamos el presupuesto y lo metimos a un colateral, con lo cual la banca pudo prestar mucho más dinero a pequeñas y medianas empresas, tomando el colateral del gobierno en todo o en parte. Y el crédito a las pymes, por ejemplo, se multiplicó por 7 en esta administración, comparada con la anterior, que de suyo era muy alta, y particularmente el aceleramiento del crédito a pymes se dio justo en el año 2009. Hoy ha beneficiado a 410.000 empresas. Y finalmente, en esa parte de la crisis, le metimos dinero para suavizar el impacto en la gente más pobre. Entonces, la gente que recibe oportunidades, por ejemplo, que hay un padrón focalizado para amortiguar el impacto a ese nivel y sobre todo para amortiguar el impacto de otra crisis de la que se habla muy poco, pero que fue socialmente tanto más grave, que es el aumento de los precios de los alimentos. Incrementamos el apoyo de oportunidades y pasó más o menos como de 480 pesos en promedio a casi 900 pesos en promedio mensual el apoyo a las familias de oportunidades. ¿Funcionó eso o no? Hay un factor que indica que sí funcionó y que es este. A pesar de que hubo una contracción en el ingreso a México, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, se redujo, es decir, se redujo la desigualdad en el país. ¿Por qué? Porque si nosotros le metimos un apoyo a la gente de menor ingreso y hubo una contracción de la economía, la contracción se dio en los deciles más altos, manteniendo neutral el ingreso de los deciles más bajos, con lo cual, a pesar de que se contrajo la economía, se redujo la desigualdad en México. En fin, eso fue lo que pasó. Y luego finalmente viene la tercera etapa, que es lo que hicimos o lo que ocurrió después de la crisis. Venían las reuniones del G20 y había una discusión muy importante que era si había que seguir con las medidas contracíclicas o había que iniciar la estrategia de salida, que así se llamaba en el argot.
Yo me acuerdo que íbamos con Agustín Cárcel y pues en general había un consenso de continuar con las medidas anticíclicas, es decir, con los déficits públicos ampliados, porque todavía no salíamos de la crisis. Y tiene una lógica eso. Sin embargo, para aquel año 2009, hacia el final, nosotros ya no teníamos cartas con qué jugar. ¿Por qué razón? Imaginen ustedes, si la economía había caído el primer semestre a tasas del 10%, pues la recaudación se había desplomado a eso o más. El IVA, el impuesto sobre la renta se había venido al suelo. No teníamos ya con qué seguir medidas contracíclicas. Y dos, un choque brutal externo, o más bien un choque brutal para las finanzas públicas, que era la caída de la producción petrolera. Se comenta poco, pero entre 2008 y 2009, México dejó de producir 200,000 barriles diarios de petróleo. ¿Por qué razón? Porque el gran yacimiento de Cantarell en la sonda de Campeche, que durante casi 20 años le dio el 62% del petróleo a México, un solo yacimiento, pues se acabó, como todos los yacimientos. Entonces esa caída era tal que no había manera de que México siguiera con medidas contracíclicas y pues decidimos cerrar el déficit y sobre todo algo, no solo cerrar, amigos, sino dar la señal de que México se iba a comportar con responsabilidad. No solo se trataba de ser austero, sino de parecer austero. Entonces, ¿qué hicimos? Pues la vieja receta que sigue cualquier empresario, que cuando tienes problemas tienes que aumentar tus ingresos y tienes que reducir tus gastos. Del lado de los ingresos, propusimos cosas que fueron políticamente muy costosas. De hecho, el retomar el incremento en las gasolinas, por ejemplo, en el año 2009 al final, es una medida que costó en términos políticos enorme y de la cual nunca se repuso, digamos, el gobierno ante un sector muy amplio de la gente, sobre todo porque es una medida que políticamente da también del otro lado, ¿no? Ha sido una base de crítica importante en términos político-electorales. Se elevó el IVA. La propuesta que presentó el gobierno fue de una contribución general sin excepciones, le llamamos contribución para el combate a la pobreza. Desgraciadamente no se aceptó y se elevó otro punto el IVA sin reducir los huecos que tiene el sistema. Y de lado de los gastos que hicimos, pues también ajustamos drásticamente algunas cosas y propusimos medidas que si bien no tenían una magnitud muy significativa, sí eran señales muy significativas, como cuál, como proponer la eliminación de 3 secretarías de Estado, que finalmente el Congreso rechazó, pero eran signos que había que dar para generar confianza en las medidas que México tomaría. Finalmente se redujo el déficit que teníamos, frenamos y aplicamos nuestra propia medida de salida y eso nos ayudó a salir. ¿Qué otras cosas hicimos? Y finalmente esto repercutió en la tercera etapa después de la crisis. Fueron medidas enfocadas precisamente a la competitividad. México, de manera natural, amigas y amigos, tiene factores clave de la competitividad en el mundo. Uno es su posición geográfica. El ser vecinos de Estados Unidos es una gran ventaja que tenemos que seguir aprovechando con todo y lo que pasa en la economía americana. 2, la red de tratados de libre comercio que tenemos. Y a ello había que agregar otros factores que le dieran competitividad al país. ¿Cuáles fueron esos, por ejemplo? Uno es la parte arancelaria. En plena crisis también, la tendencia de los países, sobre todo en el G20, era declarar solemnemente que todos rechazábamos el proteccionismo y rechazábamos las barreras al comercio, y al día siguiente 15 de los 20 países subían tarifas o ponían nuevas barreras al comercio. En el caso de México no fue así. Nosotros bajamos en pleno 2009, bajamos el promedio de tarifas arancelarias de las manufacturas de más o menos 12% en promedio a 4% el día de hoy. Con una gran resistencia, déjeme decirle, de ciertos sectores productivos, porque esta idea de que la industria protegida es mejor, aunque sabemos que es falsa, tiene muchos seguidores en la política y en la economía. Pero bajamos las barreras venciendo esas resistencias y eso le dio una gran competitividad a las manufacturas. ¿Por qué? Porque el productor de teléfonos celulares le conviene atraer los chips o la pantalla de
plasma o de lo que sea, de cualquier parte del mundo al mejor precio, para producir aquí mejores teléfonos y a mejor precio. Y México, y lo mismo el que hace un automóvil, y lo mismo el que hace una televisión, y lo mismo el que hace una computadora. Entonces, primera medida fue bajar aranceles que dieron competitividad. Segunda medida, desregulación. Lanzamos en 2008 un concurso en la administración pública que se llamó el concurso del trámite más inútil. Y entonces concursaron miles de gentes y se puso buenísima la competencia. Creo que el trámite más inútil ganó el Seguro Social con pacientes que tenían determinado padecimiento, que necesitaban hacer muchísimas cosas para adquirir su medicina. Pues obviamente el trámite se acabó derogando. Pero esos casi 4,000 concursantes al trámite más inútil nos ayudaron a desregular fuertemente el aparato federal. Por ejemplo, en 2010 eliminamos 16,000 reglas, oficios, circulares, reglamentos. Pasa una cosa en el gobierno, hay tantos intereses alrededor del gobierno que alguien llega a una oficina, promueve una regulación que obstruya la competencia, por ejemplo, y esa circular se queda de por vida. De manera tal que los secretarios que yo tenía, por ejemplo, muchos, les dije, a ver, revisen su legislación, y muchos me decían, es que tenemos esta prohibición, pero no encontramos explicación racional por la cual, pues quítenla. Yo dije, hagan su maleta de viaje. Lo que no quepa en la maleta, es decir, lo que es la legislación para jalar diariamente, pues ya démoslo por eliminado. Pusimos una fecha y a partir de esa fecha derogamos esas 16,000 reglas. Eso implicó quitar 2,000 trámites a nivel federal. Otra cosa que hicimos fue la apertura de empresas. En México, por ejemplo, para abrir una empresa, al menos hasta el 2010, primero hay que ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores a pedir permiso. ¿Por qué razón hay que ir a pedir permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores? Pues francamente nadie sabe todavía, pero había que ir a Relaciones Exteriores. Y luego había que ir a Economía, antes Comercio, y había que darse de alta, por supuesto, si es religioso, en Hacienda, ¿no? Pero además había que darse de alta en el Seguro Social. Figúrense ustedes que las computadoras y los softwares del SAT no se hablaban con los del Seguro Social, no eran softwares compatibles. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una gran labor para poder empatar todos esos sistemas y finalmente en 2010 inició una página del gobierno federal que permite en la oficina del notario, en la computadora, hacer todos los trámites federales en 2 horas ahí, en la computadora del notario. Y eso, en fin, pues mucho. Entonces, el segundo fue de regulación. Tercero fue infraestructura, seguimos invirtiendo mucho en infraestructura. Cuarto fue una estrategia focalizada a determinados sectores cruciales para México, que fueron automotriz, aeronáutica, electrónica, 2 más, no recuerdo en este momento, y eso nos permitió darle una atención personalizada a cualquiera que invirtiera en ese sector. Por ejemplo, aeronáutica. Hicimos con el gobierno de Querétaro una universidad, como estaba, se hizo por el gobernador Loyola en su tiempo, un nuevo aeropuerto en Querétaro, muy criticado, caricaturizado, pero una muy buena pista en una buena ubicación. Decían, bueno, pero Querétaro no tiene tráfico aéreo, ¿para qué la quieren, gastadero? La verdad, ese aeropuerto hizo que se le encontrara una utilidad y resulta que hicimos una universidad aeroespacial o dedicada a la aeronáutica ahí mismo en Querétaro. Y eso empezó a proveer de técnicos y trabajadores especializados a la industria aeronáutica. Y eso hizo que empresas de todo el mundo empezaran a establecerse en Querétaro, en Chihuahua y otras, ¿no? Y resulta, amigas y amigos, que ahí en Querétaro, por ejemplo, hoy técnicos mexicanos no solo están haciendo partes de aviones y de helicópteros, que un día, no muy lejano, saldrá de ahí el primer avión hecho totalmente en México y el primer helicóptero hecho totalmente en México, sino que técnicos mexicanos, ingenieros jóvenes, ya están diseñando el nuevo motor de General Electric para el Airbus 380, que es el avión más grande del mundo. El diseño está haciéndose en Querétaro. Entonces eso provocó un florecimiento de industria aeroespacial.
De hecho, México lleva 3 años consecutivos siendo el país que más empresas aeroespaciales ha atraído a invertir aquí a nuestro territorio. En fin, prosperó eso en muchas cosas. Y el último factor que yo diría clave para la competitividad fue la inversión en educación media y superior de carácter técnico. O sea, mucha inversión en tecnológicos regionales, en universidades tecnológicas. Yo fui a una graduación de las universidades tecnológicas, por ejemplo, 4 de cada 5 muchachos era el primero en toda su familia, en toda su historia, que llegaba a la universidad. Y todos ellos con una formación técnica. ¿Eso qué acabó de generar? Que hoy en México se están graduando 113,000 ingenieros cada año. Que quiere decir que en México ya se gradúan más ingenieros que en Alemania, o que en Inglaterra, o que en Canadá, o que en Brasil, que Brasil tiene casi 3 veces más población que México. Eso también le dio una gran competitividad a la industria manufacturera, lo cual generó, amigas y amigos, adicional al tipo de cambio que menciona Guillermo, que efectivamente nos ha favorecido en este contexto. México, por ejemplo, cuando entré a la presidencia era el 9º productor de automóviles. Hoy ya es el 4º productor de automóviles, exportador, perdón, de automóviles. Incluso exporta más automóviles que Estados Unidos. Somos de los primeros exportadores de teléfonos inteligentes en el mundo, de los primeros exportadores de televisores de plasma y un largo etcétera. Eso le ha dado competitividad al país. México ya está exportando ahorita más de $1,000 millones diarios. Y algo que se ve la competitividad es, por una parte, en los indicadores y por otra parte, en los resultados del comercio. De ello, pues simplemente 2 comentarios. Uno es el crecimiento del market share de productos mexicanos a Estados Unidos. Cuando entré a la presidencia era menos del 10%, ahorita el market share de productos mexicanos es más del 13%, desplazando a productos de prácticamente todo el mundo, desde luego canadienses, japoneses, y ahora ya estamos desplazando muchos productos hechos en propia China. En fin, termino diciendo, amigas y amigos, que, y los indicadores que dicen, por ejemplo, el Doing Business Index del Banco Mundial, México avanzó fuertemente en estos años y hoy ha rebasado, por ejemplo, a los BRICS, a Brasil, a Rusia, a India, a China, que son nuestros competidores directos en términos de facilidad para hacer negocios. En el Foro Económico Mundial, México fue el país de todo el continente americano que más avanzó en el último año, en fin. Finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos una gran fortaleza, y ya las anunciaba Guillermo también, estabilidad macroeconómica, estabilidad que se refleja en bajos índices de deuda. La deuda total de México es el 32% del PIB, muy por debajo del 90 y tantos de los países de la OCDE. Nuestras reservas internacionales llegaron a $162,000 millones, es decir, más de 2 veces y media la deuda del gobierno federal, más la línea de crédito contingente del Fondo Monetario. Tenemos crecimiento económico. Hoy di la cifra, por ejemplo, de empleo entre enero y octubre. Entre enero y octubre, amigas y amigos, se generaron 865,000 nuevos empleos netos. Es la cifra más alta de empleo que se tenga registro para asegurados en el Seguro Social. El IMSS ya rebasó los 16 millones. ¿Qué retos yo veo a futuro? Y con eso termino. Uno, que México tiene que seguir acelerando sus cambios, porque creo que el futuro todavía es poco promisorio. Europa tiene un problema que, aunque han tomado pasos importantes, todavía está lejos de resolverlo. Europa seguirá en recesión. La elección de Estados Unidos de ayer, que a mí pues he felicitado y felicito el triunfo del presidente Obama en su reelección, sin embargo trajo una mayoría quizá muy hostil en la Cámara de Representantes, y hoy los mercados lo reflejaron. Se prevé, o lo más probable es que no se llegue a un acuerdo entre el presidente Obama y la Cámara de Representantes, con lo cual los mecanismos automáticos, el fin de las exenciones fiscales del presidente Bush, más las reducciones drásticas en algunas áreas como defensa, pueden provocar una reducción del 4% del PIB en Estados Unidos en términos presupuestales, o una contracción, perdón, de ese tamaño,
Es decir, el ajuste representa más o menos 4% del PIB si no se llega a un acuerdo con el Congreso, lo cual está mucho más allá de lo que cualquier economía, y más una economía tan dependiente de la americana como México, pueda tolerar. Ahí hay un riesgo real para el próximo año incluso, que tiene que ser valorado por México. Dos, el crecimiento del país está llegando a algunos cuellos de botella. Uno es en materia de gas natural. México está importando ya mucho gas natural. Y ahí tenemos un riesgo y una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Yo recuerdo cuando fui secretario de Energía, la gran queja de los industriales mexicanos, sobre todo en Monterrey, es que tenían que pagar el gas natural a $12 el millón de BTUs o a $14. Muy caro, que lo sacaba de competitividad. Hoy la tecnología ha evolucionado tanto que nos permite sacar gas de manera distinta. El llamado shale gas ha multiplicado las posibilidades de producción de gas natural. Y el shale gas ha hecho que Norteamérica, que era la región más cara de gas natural en el mundo, hoy sea de las más baratas. El gas está costando $2 o $3 el millón de BTUs. Es una gran oportunidad para México. ¿Por qué razón? Porque va a acelerar todavía más la competitividad del sector de manufacturas y porque va a hacer que nuestros productores y nuestros industriales sean todavía más competitivos de lo que ya son. Pero también es un riesgo, ¿por qué? Porque Pemex, honestamente, no tiene la capacidad operativa y probablemente financiera para producir todo el shale gas que necesitamos. Y se necesita una reforma de fondo para que por vía de mercado se pueda producir el gas que tenemos. Ese es algo que ya no puede esperar. La propia reforma laboral, que yo hago votos de que en estos días finalmente salga, le va a dar una gran flexibilidad al mercado laboral en un país que es tremendamente joven y con muchachos que no tienen oportunidad de trabajar. En fin, todas esas cosas tendrán que acelerarse si México no solo quiere crecer al ritmo potencial que debe crecer, porque nuestro ritmo potencial no es 4% como estamos registrando, un poco menos este año, sino que es mucho más. Si hacemos esas reformas lo podamos hacer. Si no las hacemos, por contrario, nos puede sorprender el coletazo de esta crisis que no termina y nuevos eventos complejos y riesgosos en la propia economía de Estados Unidos. En fin, amigas y amigos, han sido unos años pues verdaderamente desafiantes. Yo recuerdo una maldición, o se dice que hay una maldición china que dice que ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Y nos tocaron vivir efectivamente esos tiempos. Sin embargo, ya a la distancia, después de todo lo que pasó, después de la crisis económica misma, después de la virulencia de la criminalidad, ahí hay, por cierto, también algunos datos alentadores, ¿no? Por ejemplo, estamos revisando, pero después de crecer constantemente el número de homicidios en México hasta alcanzar un pico en 2011, 2012 claramente va a tener no solo menos homicidios que 2011, sino incluso menos homicidios que 2010. Es decir, el punto de inflexión que a Colombia le tomó casi 28 años, 24 años verlo, en México finalmente estamos viendo ese punto de inflexión, ojalá siga hacia abajo, pero eso va a depender de la velocidad con la que cambiemos las instituciones de seguridad y justicia, y ese es otro reto para el futuro en lo que México no debe aflojar. México debe ver el fortalecimiento del Estado de Derecho, no solo como una reforma institucional en sí misma, sino también como una reforma económica. No hay crecimiento potencial máximo si no hay Estado de Derecho en ningún país. Yo recuerdo un estudio de hace algunos años de Robert Barro que demuestra, estudiando el crecimiento de países de distintas regiones del mundo, que puede haber una diferencia de más o menos 1,5% de PIB en promedio entre los países que tienen Estado de Derecho y los que no lo tienen. México todavía tiene un saldo de Estado de Derecho bien pendiente. Y ese énfasis en hacer que México sea un país de leyes está en los pendientes, no solo de reforma institucional, sino yo lo vería en los pendientes económicos. En fin, nos tocó vivir tiempos interesantes, amigas y amigos, pero hoy México está saliendo adelante. Una economía fuerte, con grandes fortalezas macroeconómicas, con crecimientos reales de competitividad y productividad, con un crecimiento económico, con generación de empleo y a pesar de la turbulencia en los precios de alimentos y otros, con todavía una razonablemente baja inflación.
Yo creo que hay muchas cosas para apostar en México. Muchas empresas están viendo a nuestro país con un enorme potencial. Hoy se está reconociendo a la economía mexicana no solo como una economía que puede crecer fuertemente, sino como una economía que no tiene los riesgos de calentamiento que tienen otras economías de este tipo. Y en fin, hay muchas cosas por las cuales estar, yo no quisiera decir optimistas, pero sí razonar. Bueno, pues sí, la verdad viene un futuro, y así lo deseamos todos, un futuro promisorio para México si se hace lo que se tiene que hacer. Qué bueno que así sea. Otra razón es la fortaleza del sistema financiero. El hecho de que México tenga una capitalización que era del doble de lo que Basilea recomendaba hasta hace poco y que le facilitará además alcanzar muy rápido las metas de Basilea III, de hecho ya las alcanzó de facto, permite que nuestro país verdaderamente esté en la antesala de lo que yo creo que puede ser la mejor década de crecimiento en varios años. La década entre el 10 y el 20 puede ser una de las mejores décadas para México, por lo menos desde los 70, si sabemos hacer lo que a todos corresponde. Yo de mi parte, amigas y amigos, lo que me toca es seguir a tope, todo a pulmón, digamos, hasta el 30 de noviembre en los próximos días, cosa que seguiría haciendo con gusto. E independientemente de que ya no sea presidente de la República, yo quiero pedirles a ustedes, externarles a todos ustedes mi gratitud. Conozco a muchos de ustedes en sus regiones, en sus estados, pues por toda la comprensión, todo el apoyo, todo el aliento que me brindaron en estos años. A Guillermo Ortiz, Alejandro Valenzuela, desearles el mayor de los éxitos de este importantísimo grupo mexicano, ICSE, Banorte ICSE, desearles lo mejor, desearles a ustedes éxito en sus empresas, en sus familias, y que este futuro promisorio que muchos vemos para el país verdaderamente se cristalice en bienestar de la gente que ciertamente tanto ha sufrido en México. Así que muchas gracias a todos, y si me permiten, les voy a pedir que me acompañen a hacer la declaratoria formal de clausura. Siendo las 20:05 del miércoles 7 de noviembre de 2012, declaro formalmente clausurada la primera sesión plenaria del Consejo Nacional Banorte ICSE, deseando lo mejor para esta gran institución y para todos sus consejeros. Enhorabuena y mucho éxito. En estos momentos, el doctor Guillermo Ortiz, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte ICSE, y el doctor Alejandro Valenzuela del Río, director general de Grupo Financiero Banorte ICSE, hacen entrega de un reconocimiento al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, agradeciendo su amable asistencia. Que tengan una excelente noche.